¿Cuál es el problema de Latinoamérica? ¿Se ha aprobado el liberalismo, socialismo? Uy, ¿socialismo cuándo? Entonces, entiendo que dice socialismo al estilo marxista. Fuera de Cuba, no. Fuera de Cuba no se ha aprobado. ¿Socialdemocracia dónde? Y parece no arrancar, dijo un escritor, y yo me pregunto lo mismo. Dile al escritor que está poco informado. Es, América Latina ha aprobado caudillazgos. Y los caudillazgos siempre llevan al mismo lugar, no importa con qué ideología se disfracen. Para que una ideología se pueda poner a prueba, necesitas gente que realmente crea en ella. Necesitas gente que quiere el gobierno, como lo decía mi querido Moncho García, quien ya he entrevistado aquí en el canal, actual secretario del Partido Socialista aquí en Gijón. Y decía él, tuvimos una asamblea para presentar las enmiendas a el documento marco del Congreso Asturiano del Partido Socialista que se va a celebrar dentro de un par de semanas. Y decía Moncho, para nosotros el poder es la herramienta para lograr mejorar la vida de los más desprotegidos. Pues sí. No es el poder por el poder mismo, no es el poder para que me aplaudan un montón. Es el poder como una herramienta para lograr una serie de cosas que sin poder no puedes lograr. Si no tienes gente que ve las cosas así, dice, yo voy a poner en práctica mi ideología, no tienes mucho que valorar. Si me dices que Perón tenía ideología, Perón tenía la ideología del peronismo. Él quería ser presidente, se gustaba un montón como presidente y usó a sus dos esposas para sustentar sus presidencias. No es alguien que promueva una idea concreta. Hemos tenido, sí, los dictadores son de derecha, sí, pero no ponen en práctica las visiones socioliberales, por ejemplo, de la democracia cristiana alemana o francesa. No. Entonces, a mí se me hace muy difícil decir que en la América Latina ya se probó todo y todo falló. No se ha probado nada. La más cercana a la socialdemocracia han sido los gobiernos uruguayos y en cierta medida Lula, pero en cierta medida, no de manera muy abierta. Yo creo que estamos muy lejos de poder decir que en América Latina ya no arranca nada. Lo que tenemos que hacer es quitarnos de caudillos. Y esto lo he dicho en México, lo dije en México durante todo el sexenio del López Obrador, cuando la gente me preguntaba, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Quién nos va a salvar de lo que ha hecho López Obrador? Y nadie. O se hace una organización política seria, transversal, donde la militancia y la ciudadanía tomen las decisiones, o buscamos un señor que ponemos, como antes buscamos a López Obrador, como antes buscamos a un líder, un caudillo, al bueno, al tapado, que era entonces en México, al que no va a hacer lo que tú quieres porque no tiene la obligación de hacerlo, porque no es producto de un proceso político sano, partidista, ideológico, de un proyecto hecho por un grupo de ciudadanos para que una persona lo lleve a cabo, pero rindiendo cuentas, sino que lo ponen y luego ya es Dios, como López Obrador, o ahora Sheinbaum. ¿En Latinoamérica no existe la socialdemocracia? No. Mira, yo de verdad nunca estuve de acuerdo con el marxismo. Nunca estuve de acuerdo con las ideas del comunismo en Cuba, como se me presentaban cuando tenía 13, 14 años, cuando estaba yo despertando a la política. Pero nunca tuve a dónde ir. Sí, hasta los proyectos de Cárdenas, que eran claramente socialdemócratas, eh, los proyectos de nación que tuvo en los procesos electorales, sobre todo del 94, el proceso electoral del 94, yo no tenía dónde irme, todos eran marxistas, todos soñaban con la revolución, todos esperaban que el Estado, que el Estado se apropiara de todos los medios de producción, todos esperaban la planificación centralizada de la economía en planes quinquenales como los de la Unión Soviética, que a todas luces estaban fracasando y que además habían sacrificado las libertades por ciertos derechos que al final tampoco tenían. No tenían ni el derecho al sindicato y el derecho a la huelga. ¿Cómo vas a ser tú
Si tú eres el proletariado, es el dueño de la fábrica. ¿Cómo es que los trabajadores de esta fábrica de motores se ponen en huelga? No pueden tener un sindicato, no pueden tener los derechos que yo quiero que tengan los trabajadores de aquí y no tienen las libertades que también quiero que tengan todos. Entonces, pero yo no tenía dónde hacerme. Entonces, mis compañeros de viaje siempre fueron gente de la izquierda leninista, y mis profesores en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la escuela, en la propia preparatoria, era algo normal ser marxista-leninista y no serlo, era raro. Cuando uno hacía ciertas preguntas te dabas cuenta que todo el mundo te miraban, todo el mundo pues, giraba a mirarte así como, y este no será medio que no es de los nuestros. Pues no, nunca fui de ellos, esa es la realidad.